Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Tiene frío? Oh, yo tengo calor, hermano. Como nunca. Bueno, vamos al capítulo 7 del libro de Hechos. Bueno, hemos estado estudiando todos los miércoles, venimos estudiando el libro de Hechos. Inclusive doy una de las cosas que para nosotros cuando enseñamos o predicamos un libro, la idea también no es quedarnos tan detenidos en el libro, pero ¿sabes qué? Se nos hace tan difícil, a mí se me hace muy difícil, de repente me podría quedar una hora hablando de un solo versículo, pero como hay que avanzar, se van quedando cosas atrás, pero realmente cuando miramos el comienzo de la iglesia, vemos todas las cosas que sucedieron en aquel tiempo, cómo la iglesia comenzó. ¿Y se acuerda usted el libro todo comienza en Mateo 28, versículo 19, en la Gran Comisión, cuando Dios le está diciendo a sus discípulos que vayan y vayan a predicar el Evangelio? Dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: toda potestad me dada en el cielo como en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ya? Entonces vemos que el Señor le está diciendo que a los discípulos vayan, y Cristo estaba ahí, pero después vemos que Cristo muere, es crucificado, y se va a sentarse a la diestra de Dios Padre. Y después el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es interesante que cuando uno va mirando el libro de Hechos, a veces nos olvidamos que el mismo libro de Hechos nos va relatando lo que está sucediendo con este mandato de Dios. Porque llegamos al capítulo 7 y vamos a estar hablando acerca de este capítulo 7, capítulo 8 si alcanzamos a avanzar, donde todo partió y hemos analizado los libros. ¿Dónde parte la iglesia? ¿Dónde comenzó la iglesia a moverse, a predicar el Evangelio? ¿Dónde? En Jerusalén. Pero cuando llegamos acá justamente a Esteban y Felipe, que ya nomás los vamos a ver después en el capítulo 8, fueron los grandes predicadores que llevaron a muchas personas a Cristo. ¿Y dónde están ellos predicando el Evangelio? Ya no están en Jerusalén. ¿Adivina dónde van? Si después de Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y Felipe y Esteban hacen su ministerio en Judea y en Samaria. Se está cumpliendo el versículo 1 y 8. Y después vamos a ver que, y me seréis testigos en toda la tierra, y eso lo vamos a ver con el apóstol Pablo, después más adelante. Porque aquí vemos justamente el primer mártir que encontramos en la Biblia, el primer hombre que muere en el nombre de Cristo. Y vemos realmente lo que sucedió con este hombre, que venía justamente también a marcar algunos procesos. Vamos a ver en el libro de Hechos que ellos descienden, Esteban desciende, Felipe descienden, van predicando el Evangelio, pero dense en cuenta que hablaban de Cristo, predicaban a Cristo, y la gente aceptaba a Cristo. ¿Por qué dije aceptar entre comillas? ¿Por qué? Porque recibían a Cristo, pero le faltaba algo a ellos. ¿Qué cree usted? El Espíritu Santo, a pesar de que ya se estaba viviendo. Acuérdense que el libro de Hechos es un libro transicional. El Espíritu Santo, a pesar de que ellos andaban predicando ya el nombre de Cristo, el Espíritu Santo ya había descendido, pero había descendido ¿sobre quiénes? Sobre judíos, sobre solamente los apóstoles y los judíos que estaban en Jerusalén. Ellos van a Samaria y empiezan a bautizar inclusive. ¿Eran salvos? Yo no lo sé. Es que ahí vamos, por eso les digo, vamos a entrar en detalle. Porque ¿eran salvos? Sí. Pero no tenían al Espíritu Santo. Porque cuando ellos predicaron el Evangelio, y esto lo vamos a estar tratando viendo hoy día, ellos predican, anuncian el Evangelio,
Esteban, Felipe, van anunciando el Evangelio y ganan muchas multitudes, pero acuérdense que hay ciertas promesas que se tienen que cumplir en el orden que Dios había establecido. Y es por eso que los apóstoles se ponen de acuerdo. Estoy haciendo un resumen de cosas que vamos a hablar. Los apóstoles se ponen de acuerdo y dicen, vamos a mandar a Pedro y a Juan que vayan donde estos andan predicando y bautizando. Y adivina qué fueron. A imponer las manos. ¿Y qué dice la Escritura? Y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Porque eso también habla de una era y una época en los tiempos de los apóstoles, que mientras estaban los apóstoles, entonces había que cumplir ciertos mandatos, se estaban convirtiendo gente en aquel tiempo, pero ojo que todavía no llegaba las puertas o las llaves de la puerta de la salvación a los gentiles, y se tenía que dar a través de quién se tenía que abrir el mundo de los gentiles al Evangelio. Y a ti te daré las llaves, Pedro, porque el primer gentil que se convierte, mencionado en la Biblia, es Cornelio. ¿Quién le predicó? Pedro. Adivinen, cuando estaban estos predicando y mandaron a Pedro y a Juan a ver lo que estaba pasando en Samaria. Y ahí vemos todo eso. Vamos a estar hablando de esto, de todo lo que se va. Vamos a orar, ¿les parece?, para bendecir este tiempo y también dar las gracias. Quiero darle las gracias, no lo hacemos muchas veces, pero doy gracias a los músicos. Está sonando muy bien la alabanza, menos, ¿no? ¿Creen ustedes? ¿O es mi oído nomás? ¿Sí? Realmente ahí en 2 canciones no las pude terminar de cantar, ahí uno se emociona, se frena, más que uno se va a subir a predicar. Imagínense, me subo predicando llorando. Pero me aguanté porque realmente el Espíritu de Dios está en nosotros. Él también nos hace sentir cosas, así que gracias a los músicos. Lo de la muelita en el oído la ha hecho tan bien a los músicos que suenan cada día mejor. Así que gracias también, Carla, por todo el trabajo que hacen. Amén, ¿cierto? Así que esa es una de las gracias que damos a Dios de poder tener la posibilidad. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche, Dios, por todo lo que haces por nosotros. Agradecido por todo lo que tú llevas trabajando estas semanas con nosotros. Hemos aprendido acerca de la oración. Hoy día inclusive algunos de ellos, de mis hermanos, me han dicho que están tratando de cambiar el hecho de hablar contigo y decirte papá. Así que Dios, simplemente gracias por todo, porque te estamos conociendo cada día más, a pesar de estar años en la iglesia. Podemos ver, Dios, que cada vez que nos sumergimos en la palabra, estudiamos, Dios, tú empiezas a hablar. Y sabemos que a veces son tiempos difíciles, cosas que vienen a nuestra vida, pero también, Dios, tú no has cambiado, sigues siendo el mismo que está en los libros de Hechos y en toda la Escritura. De la igual manera puedes actuar en nosotros. Háblanos, Dios, a nuestras vidas a través de la vida de estos personajes que nos encuentran aquí en este libro precioso, y que podamos aprender y crecer. Bendice, Dios, esta noche, bendice a nuestros hijos en estos tiempos fríos, que estén sanos del hecho de estar aquí en la casa de Dios, protégelos, Dios. Bendice, Dios, este tiempo a los que nos están mirando en sus casas. Muchas bendiciones. Gracias por todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 7, dice así: y el sumo sacerdote, acuérdense que no querían, vimos la semana anterior que no quería que se predicara en el nombre del Señor Jesucristo. Los saduceos andaban persiguiendo a la iglesia. Y vemos en el versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, vamos un poquito más atrás, ¿les parece? Versículo, voy a leer un poquito, versículo 8. Del capítulo 6, para que entre en contexto rápidamente. Y estaban llenos de gracia y de poder, hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Acuérdense que Esteban, por si acaso, era uno de los diáconos. Acuérdense que habían escogido a los diáconos. Esteban, uno de los diáconos, impusieron las manos. ¿Se acuerdan que les conté, les expliqué acerca de la imposición de manos? Le impusieron las manos y podemos ver que en algunos de estos líderes, o los que estaban figurando de líderes, los apóstoles habían dado poder, porque hasta el capítulo 6, los únicos que hacen milagros, adivinen quiénes son.
los apóstoles, nadie más. La gente común no hace milagros, solo los apóstoles, hasta que se empiezan a ver nuevamente señales y milagros a través de ¿quién? De los diáconos. Pero dos nomás solamente mencionados en la Biblia, ¿ya? Que era Esteban y Felipe, que los apóstoles le impusieron las manos y ellos empezaron, aparte de servir a las mesas, Dios empezó a manifestar. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los Cirené, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, uno de los diáconos. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliventaron al pueblo, los ancianos y los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Ya? ¿Por qué se acuerda que predicaba Esteban? Que el templo se iba a venir abajo y en tercer día lo iban a levantar. Pero Esteban, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué templo? De Jesucristo. Estaba hablando de que Cristo iba a ser, porque Él era el templo, iba a ser muerto en la cruz y al tercer día se iba a levantar. Pero ellos, como tenían su espíritu, sin espíritu, no entendían el mensaje de Cristo, sino que ellos pensaban que era el templo. Entonces ellos creían que blasfemaban contra el templo. Acuérdense que eran religiosos, ¿ya? Que el templo era lo importante. Y Cristo vino y dijo: ya el templo físico no es el importante. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aquí habita Dios. Entonces el templo pasó a segunda orden. Dice versículo 14: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No era un ángel, vieron el rostro como de un ángel. Y sabemos, y yo hice una mención, que los ángeles en la Biblia han sido sumamente importantes en los ministerios, ¿ya? Se les presentaron a Moisés, que era el ángel de Jehová, expliqué eso, ¿se acuerda? El ángel de Jehová versus los ángeles. Porque cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, es Cristo, ¿ya? Encarnado. Cristo se aparece y aparece varias veces Cristo en la Escritura. Versículo 7 y capítulo 7. Que diga capítulo 7. Y el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él les dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Ahora, cuando estaba leyendo esto, yo decía: lo están enjuiciando y mire la forma como tan demostrativa, y eso nos habla a nosotros, un pequeño, lo miré así yo, te están acusando de algo y él dice: varones hermanos y padres. ¿Se dan cuenta cómo un cristiano tiene que marcar la diferencia? A pesar de que hay una injusticia. Él fue muy caballero. Está con sus hermanos en la fe. Me imagino que los quiere convertir. Porque empieza a predicar. Y ahora le preguntaron justamente a ellos: ¿es verdad que esto es así? Así que vemos que él comienza su defensa con mucha, o sea, tratando de conciliarse con ellos. Así que vemos justamente que estaba ahí respondiendo y por si acaso, en ese periodo, adivine también quién está presente, aunque era muy jovencito: Saulo de Tarso. ¿Ya? Todavía no se ha convertido al Señor Jesucristo, así que Saulo es uno más de ahí. Acuérdense que él era estudiante de Gamaliel, los mejores de los mejores, los capos de capos estaban ahí. Y dice justamente aquí en versículo 3, y les dijo, cuando usted se da cuenta, él empieza a predicar, les mencionó, ¿a quién les mencionó? A Abraham. Porque Esteban, y para que usted vea cómo la gente sabe y conocía el Antiguo Testamento,
Y vemos que empieza a hacer una defensa acerca de lo que él predicaba de Jesucristo, pero partió ¿desde dónde? De Abraham. Y empieza a hacer una analogía desde Abraham hacia adelante. Pasa por José, ahí lo vamos a ver. Y empieza a hacer una enseñanza acerca de la escritura en los tiempos antiguos, que también por si acaso es muy demostrativo para mí cuando lo estudio con Mateo. Porque cuando Mateo habla de Jesucristo y su genealogía, ¿de dónde empezó? Adivine, pues si le estoy dando la pista con el libro de Hechos. Adivine de dónde empezó Mateo a dar la genealogía de Cristo. Del versículo 2 de Hechos 7:2. ¿Desde dónde? Desde Abraham. ¿Ya? Mateo empieza a dar la genealogía de Cristo desde Abraham. ¿Por qué no fue Adán? Partió con Abraham. Porque cuando parten con Abraham, ¿quién es el padre de los israelitas? Abraham. Por eso no hay genealogía para atrás, porque ellos comienzan con Abraham. Lucas, ¿qué profesión tenía? Médico historiador. Y cuando Lucas describe la genealogía de Jesucristo, adivinen a dónde se fue. ¿A dónde se fue? No, desde el comienzo de la creación. Sí, ya no toma de Abraham. ¿Por qué? Porque él como historiador está haciendo una compilación mayor. Pero Mateo, como es judío, va solamente a Abraham. Esas son las connotaciones que a veces nos entregan estos detalles. Él está delante del Sanedrín. ¿Le hubiera hablado de Adán? No, porque al Sanedrín no le interesa. ¿De dónde le interesaba al Sanedrín el pueblo de Israel? ¿O cuándo comenzó el pueblo de Israel? Desde Abraham. Así que vemos ahí en el versículo 3, y les dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso nos cuenta el relato de cuando Abraham salió de allá de Ur. Versículo 4 y 5. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría una posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún, ¿qué le dice? No tenía hijo. Así que vemos que Abraham, hablando con los doctores de la ley, le está haciendo una demostración, una enseñanza acerca de cómo Abraham creyó por fe, se fue de su casa, llega y le prometen esa tierra donde están viviendo ellos ahora, siendo que todavía no había hijos, descendencia. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham, dice la Escritura, y creyó y le creyó a Dios. Él está hablando acerca de que hay que creer en Dios y le está hablando a la gente. Versículo 7, a los que estaban ahí en el Sanedrín. Y les dijo, versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Dónde estuvo? ¿Cuándo Israel estuvo 400 años de esclavitud? Muy bien, entonces mire, parte con Abraham y ahora ¿para dónde saltó? Con Moisés. Mire la genialidad, bueno, siendo inspirado por él, por el Espíritu Santo. Dice, mas yo juzgaré, versículo 7, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró en Isaac y le circuncidó al 8º día a Isaac, a Jacobo a los 12 patriarcas. Así que se da cuenta cómo está dando el relato de la historia de Abraham hasta el periodo patriarcal. Así que vemos justamente que después aparece que están en esclavitud con José, de José se olvidan que José tenía convenio con el faraón y el pueblo de Israel sigue en esclavitud hasta que aparece Moisés. Así que está haciendo un relato de todo el Antiguo Testamento. Versículo 16. A propósito, ¿no tenían Biblia en su casa? ¿Y cómo se sabía todo eso? Increíble. El judío de los tiempos antiguos, por la tradición, aprendieron la palabra de Dios
de memoria. Eso es impresionante, por si acaso. Por eso a nosotros, y de repente nosotros luchamos con un versículo, hermano. Y estos personajes se sabían la Biblia de memoria. Por eso también se cree que el hebreo es uno de los idiomas que también es fácil para solamente oír y recordar. Cuesta más escribirlo. Acuérdense que se escribe al revés. En el idioma hebreo se escribe al revés que escribimos nosotros. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ellos escriben al revés. Ya, de derecha a izquierda. Pero más que nada es más para acordarse. Versículo 9. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Así que ahí vemos los hermanos, ¿cierto? Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y su sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado el faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en un número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Se acuerda cuando hay que matar a todos los niños pequeños? Ya. Y dice versículo, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. ¿Ya? Así que es interesante que la hija del faraón lo crió como su propio hijo, porque acuérdense, el faraón no tenía hijos. ¿Ya? Versículo 22. Y fue enseñado Moisés, ¿qué dice? En toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y ahí él hace un relato acerca de Moisés, de lo que estaba sucediendo, y ahí dice la escritura que era caperuso. Estudió en las mejores universidades de Egipto, era el hijo del faraón, tenía todo. Acuérdense que el imperio de Egipto hasta el día de hoy todavía siguen sus construcciones paradas. ¿Ha visto los colores? ¿Ha visto las tumbas cuando sacan? ¿Ha visto los pigmentos que usaban que hasta el día de hoy no se han desteñido? Y usted, 2 lavaban la ropa que compró en Falabella y murió y se perdió el color. Los faraones, increíbles. ¿Sí o no? Si son cosas que uno mira. ¿Sabía usted también? Ustedes saben, el otro día, el domingo estuve hablando acerca un poquito de ciencia. Pero ¿sabes? Los primeros que midieron, pues Gino también anótalo, aquí te gusta anotar igual. Porque la gente hoy día dice que estamos dentro de una cúpula, ¿cierto? Ya. Pero ¿sabe ustedes que la NASA dice que de aquí a la Tierra al Sol hay tanta distancia? ¿Y sabe quién dio la misma distancia que la NASA? Los egipcios. Ellos en sus cálculos calcularon más o menos cuánto medía la Tierra de aquí al Sol y ellos sacaron sus cálculos. Cuando la ciencia avanzó y lograron calcular la distancia del Sol realmente con la Tierra, eran los mismos cálculos que los egipcios. Y hay un creativo dijo, no, es que le soplaron los Illuminati. Hoy día hay para lo que usted pida, hoy día hay información por si acaso. Pero imagínese, Moisés creció aquí, creció en este ambiente. Era capo, dice que era, pero en palabras y en obra, en cosas que hacía, en construcción, en manejo, era capo. Pero ¿sabe qué una cosa? ¿Se acuerda cuando Dios lo escoge para ser el líder de su pueblo? No tenía idea de nada.
Porque déjeme decirle, cuando nosotros queremos hacer algo aquí en la iglesia, o nosotros, yo, hablando del pastor, quiero dirigir una obra, no interesa todo el estudio que usted tenga. Si no es movido por el Espíritu Santo, no interesa todo el estudio que tenga. Porque Moisés tenía estudio, y te digo, mejor que el de nosotros, te lo aseguro, mejor que todos los que estamos aquí. Y Dios tuvo que tratar con él espiritualmente y hacerle ver que era el Espíritu el que lo iba a llevar, no su conocimiento. Así que, por si acaso, todos los conocimientos del mundo de aquel entonces capacitaron supuestamente a este guía o a este líder que iba a llevar al pueblo de Israel por el desierto, pero el Señor le dijo que tiene que tener un encuentro con Dios. Pablo lo dijo, mire, si quiere, vamos ahí en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dijo Pablo para respaldar lo que estoy diciendo. Dejando ahí marcadito Hechos 7. Léalo fuerte para que usted lea la palabra de Dios. 1 de Corintios 2, 14. Primera de Corintios, Segunda de Corintios 2.14, Primera de Corintios 2.14. ¿Ahí qué tenéis, Martina? ¿Ahí está ahí en segunda? ¿Y qué dije yo? ¿Dije segunda? No, es primera. Ni Moisés, con toda la tecnología, hermano, era capaz. Yo tampoco, hermano, yo no, ni yo. Ahí sí, el versículo ahí sí. Era, ¿ves? Es que quería respaldar el pasaje que estaba, lo que estaba diciendo Moisés. Porque eso nos va a pasar a todos nosotros por si acaso, y usted inclusive cada día va a ir creciendo más y ha ido creciendo más. Léalo todos juntos fuerte, por favor, versículo 14, a la 1, a las 2 y a las 3. Y ese es uno de los temas que, ojo, hay que tener cuidado cuando nosotros queremos pensar en algo o tomar decisiones, porque tenemos que mirarlo espiritualmente. Porque el hombre natural, si miramos las cosas como seres humanos, vamos a errar. Por eso Dios está con nosotros. Así que Dios justamente envió a Moisés al desierto y allí lo preparó adecuadamente para ser el libertador. Y dice ahí Esteban en el versículo 23, volvamos a Hechos 7. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así que vemos que Moisés quiso hacer las cosas y poder liberar al pueblo de su manera a través de un hermano que lo estaban castigando, pero en realidad ellos no entendieron lo que Moisés estaba haciendo. Versículo 26, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y les ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Así que eso derrumbó Moisés. ¿Moisés tenía buena intención? Sí. Pero todavía él no estaba preparado espiritualmente para poder liderar ese pueblo. Y hay veces que también que estamos estudiando la oración, ¿cierto? Hay veces que a veces Dios no te quiere o no quiere darnos ciertas cosas porque todavía no estamos preparados espiritualmente para recibirlo. Y Moisés no lo entendía. Él quería libertar al pueblo, pero Dios dijo, no, le falta mucho. Por eso dice el versículo 29, al oír estas palabras, Moisés huyó, ¿y qué dice? Y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, ¿qué apareció? Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí.
la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. ¿La voz de quién? ¿Quién era el ángel? Cristo. Así que Moisés ya había querido liberar al pueblo, no estaba preparado para hacerlo, los israelitas tampoco estaban preparados para hacer y aceptarlo como libertador. Se opusieron a él y vemos justamente que él se va. Y tiene un encuentro ahí en el monte. Versículo 32. Y el ángel le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Se da cuenta que era el Señor, mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y ha descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Si usted se da cuenta, y eso a veces podemos tomar una analogía, las pruebas más difíciles de nuestra vida pueden significar que es una preparación para algo bueno que viene más adelante. Las dificultades terribles que podamos pasar en la vida tienen que ver a veces por ejercer muchas veces nosotros también un liderazgo. Y Moisés tuvo que comérsela y tragársela en el desierto. ¿Pero dónde estuvo antes de eso? En los palacios de los egipcios. La mejor comida, el mejor trato, la mejor ropa, pero tuvo que pasar un momento, inclusive termina en el desierto. Y el Señor aparece y le dice: bueno, vas a tener que liberar al pueblo. Así que a la final, mire, el que Moisés los quiso ayudar, después lo rechazaron, a la final el Señor ve la necesidad y proveyó justamente, porque es simbólico. El pueblo de Israel estaba clamando porque estaba en esclavitud. ¿Y Dios qué proveyó para el pueblo de Israel? Un Salvador. Es algo simbólico que tiene que ver con nosotros. Éramos esclavos al pecado, éramos esclavos a la muerte. ¿Y Dios proveyó a quién? Un Salvador, Jesucristo. Israel estaba en esclavitud. ¿Y Dios qué proveyó? Un libertador, Moisés. Versículo 35. Dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A estos los envió Dios como gobernantes y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Así que vemos que el ángel se aparece. ¿Quiere ver esa historia cortita? Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 5. Éxodo 3, versículo del 2 al 5. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Por si acaso, la tierra se volvió santa porque estaba el santo. ¿Ya? No es que la tierra es santa, entre comillas, es porque está la presencia. Y adivine por qué el Señor, en su palabra, a ti y a mí, nos llama santo. ¿Usted es santo? Amén. ¿Y por qué soy santo? Porque el Señor está en nosotros. Por eso esas analogías que vemos en la Escritura son preciosas, que se nos pasan por alto, pero es un simbolismo. Donde está la presencia de Cristo, ese lugar es santo. Como Cristo está en nuestro corazón, nosotros tomamos justamente el ser llamado santo. Así que, como les dije hace un momento, hablamos muchas veces de ángeles, y ángeles han sido una figura que siempre están en la Biblia. Les mencioné, a María se le apareció un ángel,
Vemos que a Jacob se le apareció el ángel de Jehová cuando lucharon en el torrente. Vemos que a Zacarías se le apareció un ángel, a José se le apareció un ángel, y así ángeles, e inclusive el libro de Hebreos dice que algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Versículo 36, volvamos ahí. Era solamente para recordar qué increíble esa memoria de Esteban, relatándonos el libro de Éxodo. Versículo 36. Dice, y este lo sacó, y habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Se da cuenta que está tomando toda una analogía del Antiguo Testamento para decirle, yo soy también un enviado a anunciar al Mesías, al Cristo. Y dice versículo 38, y este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron, ¿qué dice? Le está diciendo, hey, nuestros papás, nuestra descendencia no quiso escuchar al Señor, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Por si acaso, Esteban no está diciendo que volvieron en forma física, sino que le está diciendo que volvieron en una forma espiritual. Porque el pueblo de Israel lamentablemente siempre volvió a las naciones donde estuvieron. ¿En qué sentido? Que Israel siempre luchó con la idolatría. Otros dioses, siendo de que Jehová le hizo tantas cosas con ellos, mostró tantas señales, la costumbre del ser humano es justamente como dice el perro volver a su vómito. Siendo que el pueblo de Israel vio señales, siempre volvía a su idolatría. Y Esteban justamente le está diciendo aquello. Y dice versículo 40, después de que él le está diciendo que Egipto volvió en sus corazones ya a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, ¿qué le dijeron a Aarón? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya. Y se da cuenta, ¿cuánto se demoró Moisés en bajar? 40 días. O sea, el pueblo de Israel sale de Egipto, acampan. El Señor se manifiesta, ¿cierto? Porque se acuerda que les da las tablas de la ley, los mandamientos. En 40 días ellos ya habían levantado otro Dios. Y increíble porque o sea, ellos pasaron por el mar, hermano. Se abrió el mar. Vieron columnas de fuego que en la noche que le alumbraba el camino para que siguieran caminando. En el día, en pleno desierto, se posesionaba una nube sobre ellos para que los tapara del sol. Y en 40 días cambiaron de Dios. Eso le está diciendo Esteban. Entonces Esteban está diciéndole, ojo, ustedes están acusando de algunas cosas, pero miren nuestros papás, cómo se portaron. No vayan a cometer lo mismo ustedes. Versículo 41. Sigue el relato. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Bueno, Israel siempre ha sido rebelde. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casas de Israel? Ojo ahí el versículo 42. ¿A quién le estaban rindiendo culto? Ángeles. Por eso, ojo, cuidado con los que les gusta, y ese es un tema que es muy común, que interesante. Ángel de la guarda, dulce compañía.
no me desampares. Ojo con el culto a los ángeles, es abominación a Dios. ¿Ya? Y no voy a decir que iglesia por ahí tiene ángeles, hasta oraciones de ángeles tiene, de la que usted venía antes. Y yo igual. Pero el Señor dijo, cuidado. Por eso ángeles, ahí nomás. ¿Ya? Véalos nomás, como los ángeles de Charlie, así nomás, véalos nomás. ¿Se acuerda de los ángeles de Charlie, hermano? Es de sus tiempos, ¿se acuerda? Yo lo vi por foto nomás, yo no alcancé a verlo. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Así que se volvieron a la idolatría, y por eso vemos a Moisés y más tarde a Josué, lo vamos a ver, que imploraron justamente para que volvieran a adorar al Dios verdadero. Versículo 43. Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc. Ya, Moloc era la imagen que era interesante, era una imagen de fierro fundido que tenía las partes de sus piernas abajo, de sus pies abiertas, y prendían, y estaba así con los brazos hacia adelante Moloc, le echaban fuego, le echaban leña, y el fierro, imagínense cómo se ponía, el fierro fundido se ponía como la salamandra que tengo en mi cocina, colorada, y venía y tomaban a los bebés y lo ponían arriba de los brazos de Moloc, imagínense en fuego, en el fierro al rojo vivo. Imagínense las cosas que anda Israel. Bueno, eso es historia para que usted, a veces la gente no se da cuenta cómo el pueblo de Israel, teniendo el Dios verdadero con ellos, llegaban a hacer esas cosas. Y después dice, ¿dónde me quedé? En el 43, bueno, le hablé de Moloc, y las estrellas de vuestro Dios Renfán, ya, o con P, en la traducción Renfán es PH, por si acaso, PHA, que algunos, por si acaso, ¿ha visto usted, ha visto la estrella que hacen en los conjuros demoníacos? El pentagrama con el círculo, la estrella de Renfán, era un demonio, ¿ya? Y es por eso que siguen ocupando la misma estrella, ¿ya? Y algunos inclusive las quieren, ojo, que la quieren comparar con la estrella de David. ¿Me puedo detener aquí un poquito para explicarle? Porque déjeme decirle, les voy a hacer una pequeña mención de historia primero. En la historia del pueblo de Israel no existe la estrella de David. La estrella de David es una tradición judía no bíblica. ¿Ya? ¿Y cómo diferencia justamente con la estrella de Rafán? Que Rafán se encierra en un círculo y la estrella de David no. Pero eso son cosas que usted sepa. Que dentro de la historia se ha investigado y muchos creen que el pueblo de Israel tomó la estrella de Rafán o de Rafa, también aparece en algunos textos, tomó la estrella de Rafa e hizo esa estrella para nombrarla como la estrella de David. ¿Por qué le hago esta mención? Porque hay algunos judíos que son mucho más ortodoxos que ellos no aceptan la estrella. ¿Ya? Así que esto es un poquito de historia muchas veces que la gente desconoce, porque yo también he visto algunos cristianos que andan con la estrella de David y hablan de la estrella de David, pero déjeme decirle que no está dentro de la historia del judaísmo, no existe la estrella de David. ¿Ya? Inclusive en la Biblia, ¿dónde está? No está. Pero muchos creen que ese es su origen, o partió de ahí. Pero yo podría quizás entender, porque el pueblo de Israel, adivine qué hacía siempre. Copiaba. ¿Qué copiaba? ¿Ha visto la manito? Una manito que está así. Sí, la mano de Fátima, ¿la ha visto?
la ocupa el pueblo judío, la ocupan los hindú, la ocupan como 5 religiones más. Ya, una manito. ¿Ha visto una manito que tiene un ojo? Pero Israel también lo ocupa. Pero la Biblia no menciona nada. Por eso hago y me devuelvo a la enseñanza, para que algunos, si después buscan por ahí, pero para mí no tienen similitud con la demoníaca, pero ellos sí, el pueblo siguió eso. Versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Así que ahí David, ¿qué se le ocurrió? Hacer un templo, porque antes estaba el tabernáculo que ha ido avanzando de género con telas. Ahora David, y al final sabemos que Dios le dijo, ya, buena idea, pero tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo, Salomón. ¿Ya? Versículo 47, más Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en el templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué les dijo a Esteban? Miren lo que dice el Antiguo Testamento. Dios no habita en el templo hecho de manos. ¿Y por qué lo estaban acusando a él? Porque había dicho que iba a destruir el templo. Y es una blasfemia hablar contra el templo. Y él le está diciendo, pero miren lo que dice el Antiguo Testamento. Refiriéndose también obviamente a lo que venía en el futuro. Así que llegó justamente el momento aquí de su discurso que termina condenando a las autoridades, versículo 51. ¿Y se acuerda cómo empezó? Hermanos y padres. ¿Se acuerda cómo empezó? Hermanos y padres. Y ahora les dijo, burros, duro de cerviz, de mollera. Incircunciso. ¿Sabe qué es decirle incircunciso a un judío? Porque para ellos el sello de la circuncisión es sumamente importante. Pero él lo estaba hablando del corazón. E incircuncisos del corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre. ¿Por qué les dijo siempre? Por toda la historia que les viene contando. El Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Le está hablando del monte, cuando recibió a través de Jesucristo las tablas. Así que realmente ellos habían seguido. El judaísmo había seguido mucha tradición. Y vemos cómo Esteban en un par de conversaciones aquí o a través de su exposición empezó a destruir cada uno de ellos. Y recordó su liberación de Egipto y recordó que después volvieron a los 40 días a adorar una imagen. Hubo rebeliones en el desierto. La idolatría había entrado, inclusive los nombra a algunos personajes que ellos seguían en el cautiverio en Babilonia, fue peor todavía. Y después nos cuenta justamente que Josué, y le habla de Josué. ¿Y sabe por qué le habla de Josué? Porque ¿sabe cómo se dice Josué en griego? Jesús. Él le está metiendo a Jesús y le está hablando, y es por eso que ellos se ofenden. Porque uno puede decir, pero ¿por qué lo terminan matando si él no ha dicho casi nada? No, es que cada palabra tenía un simbolismo hacia ellos, que cuando él les dijo, así como mataron a Josué, ustedes también han matado. Josué, pero en el griego, Jesús. Así que vemos que sucede que viene el martirio. Versículo 54.
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, que dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tremendo. Y yo creo que Dios obviamente sabía lo que venía. Y yo creo que le mostró, tranquilo, mira, y vemos. Así que a la final podemos ver que Él mira y son de las pocas personas que han podido ver los cielos. No hay mucha gente. Son contados con una mano nomás los que han visto el cielo. Ya Moisés es uno que lo mencionó porque cuando hizo el tabernáculo, ¿qué le mostró Dios? Un modelo, y el modelo del cielo. Por eso cuando Moisés describe el tabernáculo es muy similar a lo que también Juan después describe acerca del cielo. Y la gente, el otro día hablaba con una persona que recibió a Cristo hace poquito y me dijo, pastor, es que a mí yo creo en Dios y yo quiero ser hijo de Dios, pero yo no creo en el cielo. ¿Está mal? Yo le dije, no está mal. Porque la fe para ser salvo no es creer en el cielo, es creer en Jesucristo. Y después le dije, el Evangelio es progresivo. Hay cosas que no vas a entender y no necesitas entenderla ahora. Lo que sí necesitas entender es que Jesucristo es Dios. Y que Jesucristo resucitó al tercer día y pagó tus pecados en la cruz. ¿Estás dispuesto a eso? Olvídate del cielo. Y me dijo, sí, yo creo en Cristo y quiero creer en Cristo. Y oró y tomó una decisión. Después de eso, que él tomó la decisión, le dije yo, oye, estuvimos hablando un poco acerca del cielo. Y yo le decía, pero ¿y por qué qué no crees del cielo? Me dijo, pastor, es que yo no creo que las calles sean de oro. Y tampoco creo que un río de cristal. Y yo le dije, yo tampoco. ¿En serio? Me dijo, me miró así. Yo le dije, sí. Primero que nada, yo no sé cómo va a ser el cielo. Así que la Biblia dice que son calles de oro. Pero acuérdate que Apocalipsis es una visión. Es una visión. Y muchas de las cosas que están ahí no son una realidad. ¿O usted cree que es una realidad? Allá usted, no hay problema con eso, porque eso no nos hace salvo o no salvo creer como usted crea. ¿Me doy a entender o no? Si usted cree creer que las calles son de oro, ¿hay algún problema? No hay ningún problema, siga creyendo lo mismo, no hay problema. Solo que cuando usted dice, y venía un caballo blanco y encima montado, ¿cómo dice? No me acuerdo el textual. Pero dice el jinete y de su boca sacó una espada. Y usted entonces, si cree que hay calles de oro, entonces tiene que creer que por la boca le va a salir una espada. Y si usted cree que los caballos andan volando, bueno, es problema suyo. Pero eso es lo que dice Juan. Por eso yo le decía, no, tranquilo, el Espíritu Santo tarde o temprano va a ir confirmando cada uno de los textos y hay muchas cosas, y en especial el libro, le dije yo, de Apocalipsis, es sumamente difícil de entenderlo, es muy difícil, porque tiene mucho simbolismo, mucho simbolismo. Me dijo, es que yo pensé que para ser salvo, yo le dije, no, el Evangelio es progresivo. ¿Amén? Y le digo algo personal, hay cosas que yo creía que hoy día yo no creo, en el buen sentido de la palabra. Porque para mí era literal. ¿Me doy a entender? No es que estoy diciendo que no creo en el Evangelio. Estoy diciendo que para mí eran calles de oro. Cuando empecé, hoy día que llevo estudiando más años, voy viendo algunos relatos, veo textos en la Biblia, por eso le estoy hablando del tabernáculo, porque Moisés dice que se le dio el plano, porque él vio justamente los querubines, él vio el arca, y Juan cuando nos describe el cielo también ve el arca. Entonces, están viendo algo muy, muy similar, muy parecido.
Versículo 56, volvamos ahí. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron uno contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas, porque lo agarran a peñascazo, lo matan, lo despojan, porque es una costumbre, lo despojaban de la parte de arriba, por si acaso, para ser golpeado, muerto. Y dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Quién era? El apóstol Pablo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. O en otras palabras, Jesús lo puso a dormir, porque Él es el dueño de la vida. Así que si usted se da cuenta, cuando veo esos relatos, veo que Dios tenía un propósito a pesar de todo lo que significaba el martirio de este gran hombre de Dios. Porque fue ahí donde yo creo, esto es algo mío personal, yo creo que fue ahí el momento donde Saulo tiene que haber quedado como ¿cómo a este hombre se le ocurre morir y que lo maten por algo que no existe? Tiene que haber algo más. Y cuando él dijo en voz alta, veo a Dios. ¿Qué es lo que hacen cuando usted mira para arriba y dice, ¡ay, mira! ¿Qué hace usted? ¿Se ha dado cuenta de eso, no? ¿Lo ha hecho alguna vez? Yo lo hacía en el colegio. Oye, mira. Y aparecían los niños y empezaban a mirar. Pero era broma, ¿no? Porque la curiosidad. Veo a él de esa manera, Pablo mirando. Capítulo 8. Y Saulo, ¿qué dice? Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea. ¿Y de dónde? Ya, Hechos 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Capítulo 8, llegaron a Samaria. ¿Qué es lo que está faltando? Lo último de la tierra. Ya, eso viene más adelante. Pero ya, imagínense, están llegando justamente y llegaron a aquel lugar donde tenían que testificar. Y dice en el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Por eso dice, era un joven, pero era un joven con poder, por si acaso. Y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Por eso Pablo después en Filipenses 3, versículo 6, Pablo dijo que en cuanto a celo, él era un perseguidor de la iglesia. Pablo después da testimonio, les dice, yo le hablo de Cristo cuando yo los perseguía a ustedes mismos. Por eso tuvo una conversión. Versículo 4, interesante esto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Déjeme decirle, hermano, que la persecución nunca, hasta el día de hoy en la iglesia, ha sido un estorbo. A mayor persecución, mayor levantamiento del Evangelio. Por si acaso. Es así. Por eso cuando la gente dice que están persiguiendo a la iglesia, es que en algunos lugares no dejan predicar. En los lugares donde más se prohíbe el Evangelio, es más donde Dios se manifiesta. Por eso, cuando Pablo dice, ahí miren, Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Mientras más problemas he tenido, más se ha dado a conocer el nombre justamente del Señor Jesucristo. Así que vemos que
que el apóstol Pablo también hace mención de que mientras más evangelio hay mayor persecución por si acaso. Pero lamentablemente, y si puedo hacer una pequeña anotación ahí, que nunca la persecución externa ha causado problema a la iglesia. El gran problema de la iglesia es que la persecución siempre ha venido desde adentro. Y eso es lo que ha destruido iglesia, destruye ministerio increíblemente, no de afuera, sino desde adentro mismo. Porque ¿sabes qué? Porque cuando aparece la persecución, ¿quién estaba incitando y moviendo a la persecución? ¿Quién es el que se opone contra el Evangelio y contra Cristo? Satanás. Y por eso vemos que Satanás influyó para que crucificaran a Cristo, influyó para que persiguieran a la iglesia. Pero cuando Satanás llegó un momento y se dio cuenta, no me está resultando nada, porque mientras más persigo a los cristianos, más se levantan. Y adivine qué dijo Satanás: esto es mío. Ya sé. Desde adentro mejor. Y empezó a destruir, lamentablemente. Y lo vamos a ver por aquí con Simón el Mago, tratando de destruir la iglesia desde adentro. Y eso ha sido siempre, por si acaso. Por eso el Señor nos advierte mucho en las cartas: cuidado entre nosotros, ojo con, bueno, un montón de cosas. Ustedes, vamos a hablar de eso. Versículo 5, entonces Felipe, me está siguiendo, ¿cierto? Vamos ya para cerrar aquí lo de Esteban. Porque aquí vemos Felipe, ya, que Felipe obviamente también fue un testigo de la muerte de Esteban, y vemos justamente que acuérdense que también él era un escogido por el Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, siguió predicando a pesar de la persecución, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque acuérdense que es diácono, que era de los diáconos que se escogieron para servir a las mesas, y le impusieron las manos los apóstoles, así que tenían el poder de los apóstoles. Así que, ojo, por si acaso, esos poderes se fueron desapareciendo, ¿producto de qué cosa? ¿Por qué dejaron de tener poder? ¿Por qué yo no puedo? Si a mí me impusieron las manos, ¿por qué yo no? Supuestamente la imposición de manos viene de los apóstoles hacia adelante. ¿Por qué yo no tengo el poder de sanar como tenían ellos o para hacer señales y prodigios? Porque tenemos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se compila y llega y se establece un canon, los dones empezaron a desaparecer. Y es por eso cuando usted empieza a leer algunos, por ejemplo, algunos escritores como son los padres apostólicos, que si después usted quiere estudiar, estúdielo, porque sirven mucho, porque están afuera de la Biblia, pero ellos eran los discípulos de los apóstoles. Entonces ellos dejaron muchos escritos, y algunos de esos escritos dicen que, por ejemplo, Irineo de León, dice Irineo que era el discípulo de Juan. Irineo dice: ya no vemos como antaño, así lo dice, ya no vemos como antaño cómo se levantaban cojos, cómo se sanaban enfermos. ¿Y quién era él? Discípulo directo de Juan. Así que imagínense, ¿cuánto duraron las señales? De la manera como lo hacían los apóstoles, fue muy breve, ¿ya? Muy breve. Para la que la gente a veces desconoce eso. Así que cuando llegó el canon de las Escrituras, se completó el canon, que más o menos fue en el año 300 como definitivo, aunque ya se venía cerrando el canon de mucho antes. El primer canon ya estaba cerrado. ¿Cuál es el primer canon? El del Antiguo Testamento. ¿Ya? Ese canon se cerró mucho antes. Faltaba el canon del Nuevo Testamento. Y es el que se cerró en el 325, la mayoría piensa, otros piensan que un poco más antes. Y otros piensan que se cerró definitivamente en el 1650, ¿ya? Producto de la Reforma. Versículo 27, y allá versículo 7. Porque de muchos que tenían
espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Así que podemos ver que era un charlatán, que hacía milagros, hacía cosas raras, pero tantas veces tiene que haber escuchado a predicar a Felipe, que en esas predicaciones empieza a seguir a Felipe. Versículo 10, mire lo que dice. Y a este oían atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Se amontonaba gente diciendo, este es el gran poder de Dios. Y el poder de Dios en un mago, en Simón. Y este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, ¿qué dice? Les había engañado mucho tiempo. Ojo que hoy día, hasta hoy día, hay mucha gente también siendo engañada en el Evangelio. Así que, como les digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y hoy día, lamentablemente, hay tantas iglesias predicadoras hoy día que son como esos Simones el mago. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. Adivine. Versículo 13. También creyó Simón mismo. Y habiéndose, estaba siempre con ¿quién? Con Felipe. Y mire la mención que hace. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, pero si era un charlatán y ahora está viendo que se están haciendo milagros de verdad. Pero ¿sabe por qué está ahí Simón el mago? Quería saber cómo era el truco. Quería aprender. ¿Por qué dice? No dejaba, ¿a quién no dejaba de lado? Andaba siempre con Felipe. ¿Quién era el que hacía milagros? Solo Felipe. ¿Y quién era el que andaba al lado de él en todos los milagros? Me imagino yo Simón mirando y no veía ninguna maña. ¿Cómo lo hacía? Estuvo pensando, pero interesante porque algo nos dice la Escritura más adelante. ¿Ya? Y por si acaso hoy día, como les dije hace un momento, hay mucha gente que es media Simón. Hoy día yo lamentablemente me llegan cosas por TikTok, me mandan cosas y hoy día hay algunos profetas que caminan por la gente y le dicen, ¿sabes qué? Me llega una R, hay alguien que su nombre empieza con R y empiezan a, igual, a vender la pomada y que vive en tal dirección y el Señor me dice, y siempre el Señor le dice puras cosas buenas, ¿no? Y déjeme decirle, en el Antiguo Testamento no hay ningún profeta que no se haya levantado para decirle, traigo un juicio de Dios hacia ustedes si no se arrepienten. Todos los profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento fueron para juicio. Estúdielos. Pero todos los profetas de hoy día, adivinen para qué son. Para puras prosperidad y cosas buenas. Versículo 14. Cuando los apóstoles estaban, ¿dónde estaban los apóstoles? Así que, ¿dónde estaba la primera iglesia? No en Roma, en Jerusalén. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Enviaron allá a... Pero no ha escuchado que él tenía... que Pedro era el jefe de los apóstoles. ¿Ha escuchado eso usted? Que él tenía la... ¿cómo se dice la palabra? No, es con P. ¿Te acordáis? No me acuerdo la palabra que tiene. Primado. Ya, ahí está. Primado quiere decir que él era el jefe de los apóstoles. Por eso se le dice sumo pontífice, o el sucesor supremo, o el jefe de los apóstoles, o el papa. Pero cuando yo leo los textos de la Biblia como este, dice, y enviaron ¿a quién?
Si él es el jefe, ¿por qué lo están enviando? No, po, dice, léelo, lo dice la Biblia. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles conversaron y dijeron, ustedes dos vayan. Lo más probable, ¿quién era el que hacía de cabeza? Era Santiago, Jacobo, porque fue el que cortó el queque en una disputa más adelante en el capítulo 15, que fue, inclusive la historia quedó como reconocido como el primer obispo de Jerusalén. Entonces esas cosas son interesantes y que nos ayudan a de repente a hacernos ver que nosotros, y muchos de nosotros, y me incluyo hermano, nosotros nos creíamos todo. Nos decían esto y nosotros amén. Y nunca nos dimos el tiempo de estudiar lo que seguíamos. ¿O me equivoco? Estoy hablando de cuando creíamos estas cosas que acabo de mencionar. ¿Y dónde me quedé? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, ¿qué dice? Oraron por ellos para que recibiesen, pero ¿cómo? Habían sido salvos y bautizados, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Eran salvos o no eran salvos? O en el Antiguo Testamento eran salvos sin el Espíritu Santo. Aquí hay dos posturas. Que no eran salvos, ¿ya? O que sí eran personas que tomaron de ahí aparece el término profesión de fe. Tomaron una decisión por Cristo, pero no había sido ratificada. ¿Ya? ¿Y por qué algunos? Porque esto es dentro de la teología, no se ponen de acuerdo, están las dos posiciones. Porque, primero, Hechos es un libro transicional, donde se está pasando del judaísmo al cristianismo. Estos que se estaban convirtiendo en Samaria, ¿qué es lo que eran? ¿Judíos o gentiles? No, eran judíos. Todavía no entran los gentiles. ¿Ya? Porque estos hombres predicaban en las sinagogas. ¿Ya? Entonces se dice que para que realmente lo que faltaba en ellos era la presencia del Espíritu Santo, pero como es un hecho de transición, tenía que haber una confirmación. Y la confirmación de la llegada del Espíritu Santo es la misma que se repite del libro de Hechos capítulo 2, que dice que impusieron las manos los apóstoles y descendió el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Esteban sale predicando, la gente acepta a Cristo, lo que nos dice el texto, aceptan a Cristo, pero el Espíritu Santo no venía. La mayoría concuerda que no venía porque todavía estaban los apóstoles para poder dar respaldo a que no fuera alguno engañado diciendo que había recibido el Espíritu Santo a través de otro que no fueran los apóstoles. Que es lo que yo creo. Porque era para que se cumpliese lo que Dios estableció. Que en esa etapa los que entregaban el Espíritu Santo hasta que no tuvieron una revelación plena, y uno de ellos Pedro, que tuvo que tener un lienzo para que se dieran cuenta de que en realidad ellos no eran, en un comienzo sí, pero en la posterioridad no era a través de ellos el poder del Espíritu Santo, sino era a través de la persona que aceptaba a Cristo como su Salvador. Simón el mago dice que siguió, escuchó el Evangelio y se bautizó. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 17. Entonces, y aquí vamos a terminar, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿Ya? Vemos que estaban recibiendo el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos, ¿de quién? No de Esteban, no de los diáconos, de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo él? Quiere saber el truco. Y quiere pagar para que le enseñen el truco. Quiere. ¿Ya? Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba al Espíritu Santo.
Mi hermano era un estafador religioso, Simón. Pero ustedes a lo mejor me van a decir, pero pastor, se bautizó. Y déjeme decirle que hay veces que me ha tocado ir a predicar a algunos campamentos de jóvenes. Y después de una predicación, y a veces toco los temas de salvación y de bautismo, y saben que increíblemente muchos jóvenes necesitan o recibir a Cristo como su Salvador, o me dicen, ¿sabe, pastor? Yo cuando yo me bauticé porque mi amigo se bautizó y yo no quería él no me quería que lo dejara solo, así que nos bautizamos los dos. ¿Sirve o no sirve ese bautismo? Y yo le digo, no, no sirve. ¿Por qué no te bautizaste con el sentido correcto del bautismo? No te bautizaste porque tu amigo lo hizo, no entendías nada. Entonces hay que retomar a veces esas cosas. Y les digo algo a los papás aquí también presentes. De vez en cuando, siéntense, y una de las cosas que uno tiene que hacer, yo como papá también, como pastor, es sentarme a veces con mis hijos y hablar con ellos en cuanto a su salvación. Y tengo que asegurarme de que sean salvos. Porque nuestros hijos entran en una etapa donde 12, entre los 10 y los 14 años o los 15 años, ahí toman muchas decisiones por Cristo, pero a veces son decisiones medias emocionales y como están dentro de la religiosidad, participando todos los días, no se pasa como media colado. Pero cada persona necesita un encuentro personal con Cristo. Y ¿sabes qué? Asegurémonos. Y no está de más. Y si mi hijo es salvo, y yo me aseguro y me dice, no, papá, si yo soy salvo, ¿qué? Amén, no importa. Pero no demos por hecho a veces cosas, porque estamos viendo un caso aquí, donde el diablo persigue, quiere nuevamente echar a perder el evangelio. Toma a Simón, versículo 20, entonces Pedro, mira lo que le dice Pedro. Entonces Pedro le dijo, versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, ¿qué dice? No es recto delante de Dios. ¿Y qué le dice Pedro en el versículo 22? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Acuérdese quién fue el que descubrió que estaban entregando una parte nomás de la venta del terreno. Pedro, porque Pedro tenía discernimiento. Él podía ver en cierta manera lo que estaba en el corazón. Salvo, bautizado, y Pedro le está diciendo, hay un problema en tu corazón. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, ¿qué dice? Posiblemente no es salvo. No. Lo que pasa es que si Dios le dio un rol, está condenando a Judas. Y Dios no puede hacer eso. Segundo, Santiago dice que desde nuestras concupiscencias vienen nuestros deseos y Satanás nos tienta de nuestras concupiscencias. Satanás no tienta a alguien con algo que no tiene problema en su corazón. Así que era un problema de Judas literalmente. Dios en su omnisciencia se tiene que cumplir un plan y Dios en su omnisciencia, que todo lo sabe, Él sabía cómo era el corazón de Judas. Ahora a Judas le fue necesario estar en ese equipo y Dios lo tomó para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Pero no es que Dios haya mandado a Judas con ese plan. Se quiso presentar hace poco un evangelio falso de Judas, donde Judas, no sé si ha escuchado usted hablar del evangelio de Judas, que se encontró hace poco, pero al final ese es un evangelio apócrifo donde dice, este libro dice que Judas voluntariamente delante de Dios escogió hacer el plan de malo porque Dios se lo había pedido. Pero eso es una locura.
más que blasfemia también es que cambiamos la esencia de Dios. Por eso yo no creo en algunas cosas cuando la gente me dice, no, es que somos predestinados, Dios te escogió. Y eso para mí es conflicto, que Dios escoja quién va y quién no va. Me cambia la esencia de Dios. Y lo mismo con Judas. Cuando dicen que Judas lo escogió Dios para que hiciera el papel de malo, es Dios diciendo, ya tú vayas a ser el malo, así que ven. Y no te vaya a poder arrepentir, te va a ir al infierno. No, Dios dice que Él murió por todos. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que desde la concupiscencia. Es un problema de Judas. Judas tenía un problema. Y Simón el mago, ¿qué problema tenía? Él tenía un problema. Y Pedro le dijo, respondiendo entonces Simón, le dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Dice Simón, le dice a Pedro, ¿ya? ¿Qué le dijo? Rogad vosotros por mí al Señor. ¿Y por qué no rogó él? ¿Por qué él no dijo, me arrepiento por mis pecados? ¿Me arrepiento por lo que Pedro acaba de descubrir? ¿Se da cuenta? Sí, pues era el problema. Tenía su corazón oscuro, negro. Entonces, cuando escucha que Pedro le dice, vaya, te van a caer las penas del infierno, esa frase que ocupamos nosotros, te van a caer las penas del infierno. ¿Y qué dice Simón? ¿Me arrepiento? O por favor pídanle usted a Dios que no me pase eso. Ahí vemos la desconexión total. Personalmente la Biblia ni la historia nos dice nada acerca de este hombre. Nada. Así que no sabemos si fue salvo o no fue salvo después, se arrepintió, no sé. Pero quedó marcado aquí este Simón que andaba cobrando. Y vemos que la iglesia, ya en el primer siglo, habían problemas justamente como hoy día de algunos mercaderes de la fe, que andan queriendo comprar o vender algo. ¿Ya? Versículo 25, y ahí quedamos. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Acuérdense que los samaritanos eran mezclas, porque si yo era israelita, para que usted entienda el samaritano, yo era israelita y me casaba con alguien que no era israelita, era mal mirado y pasaba a ser un samaritano, o me echaban ¿a dónde? A Samaria, me iba para allá, pero era judío. ¿Ya? Habían también sinagogas en aquellos lugares. Por eso todavía la iglesia aquí todavía hacia los gentiles todavía no se está abriendo. Vamos a orar y la próxima semana vamos a estar hablando de Felipe y el etíope y ese bautismo que hubo ahí en aquel día. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias Dios por poder mirar y aprender no solamente a nivel espiritual, sino también cuando leemos la Biblia son historias reales que quedaron ahí, Dios. Y podemos ver justamente la primera muerte de un cristiano siendo lapidado. Pero maravillosamente vemos el carácter de este hombre que les dijo en voz alta las mismas palabras que quizás repitió el Señor Jesucristo. No le tomes en cuenta este pecado. Por eso, Dios mío, ayúdanos a nosotros a quizás comprender y actuar de la misma manera en diferentes situaciones que enfrentemos en la vida, sabiendo que en Cristo es nuestra esperanza y que tenemos que tener nuestra mirada puesta arriba en los cielos, donde ahí está la esperanza. Así que, Padre mío, gracias Dios por este tiempo y también gracias Dios por advertirnos, porque también ya en los primeros siglos de la iglesia, en la era apostólica, vemos que ya Satanás quería también que la iglesia se prestara justamente para vender un evangelio en base a milagros, poderes, como este Simón. Padre mío, gracias por todo. Gracias por conocerte, por habernos dado la salvación, por cada día ir creciendo en nuestro conocimiento de ti, pero en especial de poder justamente aplicar lo que estos hombres hacían. Bendice Dios nuestras vidas y bendice a cada uno de mis hermanos que ha estado aquí y los que nos han estado siguiendo en esta noche. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.